Hola, aquí estamos de nuevo en un nuevo proyecto, esta vez pensando en Halloween, ya que se aproxima esa fecha y para que tengan tiempo con anticipación de hacer los proyectos para adornar su hogar con esta temática. Bueno, les traje este murciélago que es de adorno para colgar, ¿cierto? Pero ustedes perfectamente lo pueden reutilizar para lo que ustedes desean. Mide exactamente 9,5 centímetros de alto, así que para que tengan una idea más o menos el tamaño. Bueno, los materiales que yo utilicé son, en este caso, una tela estampada de algodón en color negro. El estampado muy tenue, se llega a perder un poquitito, si yo lo acerco ahí se nota. No debe sobresalir porque lógicamente se perdería entonces todo el proyecto, pero lo pueden hacer con una tela lisa, ya sin ningún estampado. En ese caso pueden utilizar perfectamente popelina, crea de sábana, stretch, cualquier telita negra que tengan por ahí, ya que es un proyecto súper rápido y sencillo de hacer. Por lo tanto, igual pueden utilizar la tela que ustedes tengan en casa. Y para lo que sería la parte del lacito, corbatín, moña, como ustedes le llaman en sus países también, utilicé tela de algodón estampada color rojo. Aquí la verdad que es un retazo de esos que uno siempre va guardando, así que lo ideal es que justamente tomen esas telas para utilizar para lo que son estos restos que a veces necesitamos para nuestros proyectos. Para lo que sería la parte de la cara, un tiralínea que es un lápiz fino, o sea, en este caso utilicé un lápiz fino, un número 0,2, igual puede ser un poquito más grueso, que es un lápiz permanente de secado rápido, que sirve para la tela, ¿ya? Pintura blanca para lo que son los colmillos y cáñamo para colgarlo, pero aquí ustedes también lo pueden reemplazar por cualquier cordón o cinta que deseen. ¿Ya? Se fijan muy pocos materiales. Este sí que es un proyecto súper rápido y muy económico, ¿ya? Así que las invito entonces a realizarlo y vamos entonces por el tutorial. Vamos a marcar el cuerpo entonces en nuestra tela. En este caso, como les dije, yo utilicé una tela de algodón con un pequeño estampado, pero ustedes pueden utilizar una tela lisa sin ningún estampado, que sería como en realidad lo ideal, ¿ya? Marcamos el molde en nuestra tela y dejamos la abertura en donde nos indica el molde, ya en la parte baja del cuerpo de nuestro murciélago. Luego, una vez que ya tenemos marcado, vamos a coser y cortamos todos nuestros excedentes, ¿ya? Una vez que está cosido, vamos a aplicar entonces algunos cortecitos y sobre todo, por ejemplo, aquí en las puntas. Entonces cortamos aquí también. Todas las partes donde tienen puntas cortamos, obviamente que con cuidado de dejar un pequeño espacio donde está la costura para que no pasemos después, no se nos abra al momento de rellenar, ¿ya? Volvemos a cortar aquí en los laterales de las dos alitas, entonces todas las partes que terminan en punta, la parte de las orejas que también aquí arribita termina en punta, ¿ya? Luego vamos a hacer unos pequeños cortecitos en esta parte donde tiene una vuelta, ya, para que sea mucho más fácil después de dar vuelta. Entonces hacemos unos pequeños cortes. Esto la verdad que a veces lo reemplaza la tijera de zigzag, ya, pero si alguien no la tiene, lo ideal entonces es que haga estos pequeños cortecitos en la zona donde siempre hay una pequeña hendidura, para que cuando uno dé vuelta sea mucho más fácil, ¿ya? Luego vamos también a hacer un pequeño corte aquí y aquí, ya que también ahí hay una hendidura, entonces cortamos y lo mismo a este otro lado. Y ahora viene la parte más crucial porque de todo eso no nos cuesta nada cortar, pero aquí en esta partecita donde está entre la cabeza y las alas, si se fijan, queda muy poquito espacio. Entonces aquí tienen que ser muy cuidadosos y cuidadosas en cortar por la mitad, o sea que quede tanta tela de un lado como del otro, ¿ya? Y van con sumo cuidado hasta llegar al fondo.
Si ustedes no cosieron bien esta zona, quiere decir con un pespunte pequeño en la máquina o un pespunte pequeño si es que cosen a mano, se les va a abrir fácilmente esta parte porque queda muy poca tela. Y lo segundo es que si utilizan una tela que tiene una trama muy abierta, también puede ser que se les abra mucho. Entonces aquí la recomendación es que hagan en esta zona de aquí y en la zona de acá abajo puntadita de remate. Quiere decir que cuando ustedes, ¿cierto?, inician la puntada en la máquina, dan vuelta hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto?, para rematar el hilo y después no quede como suelto. Y lo mismo hacen al final de la costura. Bueno, en este momento aquí, cuando ustedes pasan la máquina por aquí, tienen que hacer esa costura como de remate para reforzar esta parte de aquí. Lo mismo en la parte de acá abajo. Es lo único como que les puedo dar como de sugerencia para que no les pase que al momento de rellenar, porque hay que rellenar igual bien, no se les vaya a abrir la costura en esta zona por la poca cantidad de tela que queda en ese espacio, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo a este otro lado, también cortamos, ¿cierto?, separando a ambas partes la cabeza de las alitas. De esta manera, se fija que queda muy poquito pero queda tela. ¿Ya? Esa es la idea. Una vez que ya entonces hemos hecho todos estos cortecitos, vamos a dar vuelta. Ya damos vuelta por esta parte donde dejamos, ¿cierto?, la abertura. Nos preocupamos de dejar todo hacia afuera, todas las puntas, las puntitas de las alitas y la punta de abajo, también las orejitas, que se note todo el proceso del cuerpo y nos debería quedar de esta manera, ¿ya? Una vez que tenemos cosido y dado vuelta, vamos a marcar con un lápiz la zona que aparece el dibujo en el molde, ¿ya? Que sería la separación de las alas con el cuerpo. Lleva como una pequeña vueltecita y si se fijan empieza aquí, en la parte de la cabeza, del cuellito mejor dicho, y termina en la parte de donde empieza la punta hacia abajo del cuerpo. Hacemos lo mismo del otro lado, que quede medio redondeado, ¿cierto? Mejor ahí y lo mismo acá, ¿ya? Luego en lo que sería las alas, si se fijan tiene cierto unas puntas en cada la parte central del ala que deben quedar que deben juntarse en la parte de arriba, en la mitad. Tienen, cierto, esta ala desde aquí hasta acá está contemplada la ala en la parte superior, que es la parte de arriba, ¿ya? Ustedes van a fijar la mitad. Supongamos que al ojo, yo lo voy a hacer, pero ustedes midieron desde aquí a acá y les dio esto la mitad, ¿ya? Entonces lo marcan, lo pueden poner un alfiler como quieran y luego van a venir de la parte de abajo de la punta, de la primera punta, porque tenemos 1, 2, 3 puntitas, esta no se considera obviamente, y van a ir hasta esta zona de arriba donde está la mitad del ala. Entonces vamos con una línea, a ver si puedo marcar bien porque no le saqué punta a mi lápiz, ahí, para que se vea bien. Tenemos nuestra primera línea, ¿ya? Hacemos lo mismo entonces con la siguiente, venimos desde abajo hacia arriba a donde tenemos la mitad. Acuérdense que todas las líneas tienen que juntarse arriba, ¿ya? Ahí. Entonces tenemos nuestra segunda línea y la tercera lo mismo. Como a ustedes les resulte más fácil, pueden venir desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿ya? Y hacer lo mismo en nuestra próxima ala. También marcamos en donde sería nuestra mitad, ¿cierto? Y vamos desde abajo o desde arriba hacia abajo a juntar una línea, trazar una línea ahí, y de acá también lo mismo hacia arriba. Entonces nos queda de esta manera, ya nuestras líneas de las alitas y la línea entonces del cuerpo. Y luego vamos a trazar la línea de la separación de las orejas con la cabecita, ya, y esta línea también tienen que, es súper fácil porque se da sola. Ya está esta parte de aquí, esa puntita que sobresale de la cabeza, va a ser entonces nuestras alitas y, o sea, nuestras orejitas, y las separamos entonces de esta manera. Necesitamos hacer todas estas marcas, porque ahora lo primero que vamos a hacer
es que vamos a coser la parte de aquí a la máquina y la parte de aquí también a la máquina. Obviamente que la que cose a mano lo puede hacer a mano, ¿ya? Una vez que cosieron aquí, vamos a coser entonces las orejas. El orden no altera el producto, como quien dice. Así que ustedes pueden coser si quieren primero las alas y después las orejas y después el cuerpo, como ustedes quieran. Una vez que hemos cosido las orejas, cosemos entonces estas partes, ¿ya? Todas las líneas. Y lo mismo acá. Ya pasé entonces a la máquina y si se fijan ya cosí toda la parte de lo que sería el ala. La parte de aquí del cuerpo, separando las alas del cuerpo, la parte del ala de la izquierda y la parte de arriba entonces de sus orejitas. Ahora, una vez que ya hemos cosido, entonces vamos a rellenar todo lo que es la parte de la cabeza y el cuerpo, sabiendo que las alas obviamente están separadas y no van con ninguna cosa, o sea, no va con relleno ni con napa, ¿ya? Entonces rellenamos esta zona que quede bien durito y cerramos entonces por la abertura que dejamos aquí cuando dimos vuelta, ¿ya? Y nos va a quedar entonces de esta manera, ¿ya? Así es como debería quedar entonces su murciélago en esta etapa, ¿ya? Si se fijan, bien rellenito, las orejas aquí arriba van sin nada y lo mismo que sus alas. Ahora vamos a dibujar, no vamos a dibujar. Ahora vamos a aplicar pincel seco en la parte de la cara para entrar a dibujar lo que sería su cara, valga la redundancia. Bueno, pincel seco. ¿Cómo aplicamos pincel seco? Una servilleta entonces vieja, una servilleta, perdón, absorbente, un pañito viejo y un pincel, ojalá que sea de cerdas duras o bien un pincel de esos viejos que ya los pelitos están para todos lados, no tienen digamos los pelos fijos ahí y esos pinceles son como lo ideal, ¿ya? Pintura blanca, siempre digo que si es primera vez que van a utilizar pintura y necesitan comprarla, lo ideal es que sea pintura para tela, porque así les da la facilidad de que después pueden lavar el proyecto, ¿ya? Si no, igual les sirve cualquier otra pintura siempre y cuando el proyecto se vaya a utilizar como algo ornamental y no tengan que pasarlo, digamos, a la lavadora o lavarlo directamente con el agua, ¿ya? Bueno, tomamos el pincel a la pintura y luego vamos a descargar en la servilleta, ¿ya? De esta manera. Una vez que ya hemos descargado bien, vamos a aplicar, igual como aplicamos el rubor en las mejillas de nuestras muñecas. En sentido puede ser, en sentido, digamos, haciendo círculos, ¿cierto? En toda la zona de lo que sería la cabeza, la cara. ¿Por qué tenemos que aplicar aquí pincel seco? Porque estamos utilizando una tela negra y vamos a pintar lo que sería el rostro, o lo que vamos a hacer es dibujar el rostro y se va a perder si es que está con la tela de fondo negra, no se va a ver y por eso necesitamos aplicarle entonces el pincel seco, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera. Aquí lo ideal es que sea solamente la zona de donde vamos a dibujar la nariz, los ojitos y la boca, ¿ya? Vamos entonces aquí a utilizar un lápiz de estos que se borran. Yo compré estos en AliExpress que son muy útiles igual y muy económicos y vamos a dibujar lo que sería la nariz. Vamos a trazar y poner la nariz un rectángulo en la parte de al medio de nuestra cabeza. Para eso ustedes obviamente que van a dividir la cabeza en 4 partes. A ver, espérenme, voy a tapar el lápiz y les digo de qué manera tendrían que hacerlo. Vamos a tomar entonces cualquier hilo que tengan o con el mismo lápiz van a marcar. Entonces dividimos la cabeza en 2 partes. Una vez que hemos dividido la cabeza en 2 partes, la vamos a dividir ahora al otro lado para dividirla en 4.
Este hilo que yo puse aquí, lo puse justo, o sea, la idea es que lo pongan justo al medio de la cabeza, separando ambas partes. Y luego vamos a hacer lo mismo al otro lado, ¿ya? Entonces, de esta manera separamos o marcamos la cabeza en 4 partes, para que nos dé justo el centro donde queremos que vamos a dibujar entonces nuestra nariz, ¿ya? Entonces, una vez que lo tenemos ahí, va a ir la mitad de ese rectángulo arriba y la mitad del otro rectángulo abajo. Voy a sacar estos hilos para que se note bien. De esta manera, ¿ya? Entonces aquí marco bien y me quedaría entonces ahí, ¿ya? Una vez que pongo entonces mi nariz, voy a dibujar mis ojitos, y los ojitos son 2 puntitos que van a ir arriba de la nariz. Ya le voy a dar la medida más o menos de la nariz, ¿ya? Y luego vamos a dibujar una boca grande. Yo generalmente siempre separo colocando una pequeña rayita en la parte donde iría como el cachete, para hacer este trazado de la boca de lado a lado, ¿ya? Entonces así se me hace más fácil. Y ahí trazo una gran sonrisa, ¿ya? Luego le voy a hacer las líneas de sus ojitos, ¿ya? Me quedaría entonces de esta manera. Voy a darles la medida entonces de lo que sería la nariz. La nariz le tiene que quedar de largo de 1 centímetro, ¿ya? Desde aquí hacia acá 1 centímetro. Y de alto 0,5 centímetros, ¿ya? Desde arriba hacia abajo 0,5 centímetros. Ustedes obviamente tienen trazado, ¿cierto?, la mitad de aquí de lo que sería la nariz, y los ojos van justo arribita del rectángulo de esta línea dividida por la mitad. Van a poner a un lado un ojo y al otro lado el otro ojo, porque van muy pegaditos, ¿ya? Y hacia abajo de esta línea, pensando que ustedes tienen ahí esa línea y están a la mitad de la nariz, acuérdense que la nariz de largo era 1 centímetro, por lo tanto a 0,5 centímetros hacia abajo van a marcar 0,7 centímetros. Desde aquí acá 0,7 centímetros, el primer puntito, para luego trazar lo que sería la boquita, ¿ya? Si se fijan, esta línea que yo le dibujé al lado de la boca, esta línea que ahora no se nota mucho, pero después cuando lo marquemos con el negro se va a notar un poquito más, está como a la mitad de la nariz. Si la nariz teníamos 0,5, si no me acuerdo, si no recuerdo más, 0,5 sería a 2,5 centímetros desde la mitad de la nariz a 0,5, donde vamos a colocar el primer puntito, y lo mismo a este otro lado, ¿ya? Y de separación desde la nariz hacia afuera a 0,6 centímetros, ¿ya? Desde ahí, desde esta parte de aquí hasta acá, 0,6 centímetros. Ya tienen trazado estos 3 puntitos. Una vez teniendo estos 3 puntos, para ustedes se les va a hacer más fácil hacer la sonrisa, ¿ya? Y las cejitas, bueno, están hacia arriba de la nariz, desde el rectángulo de la nariz hacia arriba, la parte de afuera a 0,3 centímetros, ¿ya? Desde aquí hacia acá, espérenme, ¿qué medida tomé? Espérenme. Sí, ya, la parte de afuera. Esta parte de afuera hasta aquí a 0,3 centímetros. O sea, si ustedes trazaran una línea recta o pusieran el hilo trazando la línea hacia acá, desde esta línea de aquí hacia arriba 0,3. Y es más o menos, las cejitas están a
una medida de 0,4 centímetros, ¿ya? Esto siempre es aprox, ustedes lo pueden dejar un poquito más grande, un poquito más chico y nunca va a variar tanto, no se va a hacer tanta la diferencia. Lo ideal es que más o menos tengan una idea para dibujar entonces la carita, ¿ya? Para lo que sería la nariz voy a utilizar hilo perlé, igualmente pueden utilizar hilo de bordar. El hilo perlé a mi gusto es un poquito más grueso, a mi percepción en realidad, no a mi gusto, a mi percepción un poquito más grueso que el hilo de bordar. Ya vienen unos conitos por lo menos acá en Chile así. Y es de color negro, voy a utilizar solamente una hebra del hilo, ¿ya? Igual el que quiera puede utilizar las dos porque así lo hace más corto, pero para mí es mucho más fácil hacerlo con una sola hebra, ¿ya? Voy a enterrarlo en esta parte de acá abajo, justo al medio, donde va a ir después una moñita, ¿ya? Entonces no se va a ver el nudo del hilo, ¿ya? Voy a ir hacia arriba a cualquiera de las cuatro partes, de las cuatro esquinas de mi rectángulo, y voy a bordar. Generalmente siempre empezamos en la parte de arriba, la parte izquierda, aquí siempre tiramos un poquito de algodón hacia afuera y vamos a bordar de esta manera. Entonces yo salí acá con mi hilo y me voy a ir hacia el lado, al otro extremo donde está la otra punta de la nariz, ¿ya? Ahí. Luego me voy a ir hacia el lado. Entonces entro aquí y luego me voy a ir al lado, muy debajo, pegadito en donde salí anteriormente con el hilo, ¿ya? Y ahora voy a ir haciendo entonces, voy a ir bordando puntadita a puntada, de lado a lado, de la misma técnica y de la misma forma, ¿ya? Ahí. Muy pegadito. Ahí. La nariz igual la pueden pintar, cortar un rectángulo con pañolensi si es que les complica o no tienen las herramientas, por ejemplo el hilo de bordar. Igual pudieran utilizar el hilo de coser de la máquina, pero a pesar de que es un poco más delgado, darse el trabajo quizás de colocarle varios hilos a la aguja para que les quede un poquito más gruesa. Igual pueden ocupar también un de estos hilos si es que tejen, hilos para hacer amigurumi, algún hilado de tejido. También si es más grueso igual, pero le pueden sacar quizás una de las hebras si es que es demasiado grueso para que no se vea tan tosco, porque mientras más grueso igual se levanta más la nariz, ¿ya? Entonces me va quedando de esta manera. Se fijan al momento de ir bordando, van saliendo de repente hilitos del algodón. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces depende mucho de la trama de la tela o del algodón, pasa esto, ¿ya? Se lo voy sacando para que no se vea bien, o sea, para que se vea bien la nariz y después no esté toda peluda. Ahí después lo depilamos. Entonces me queda la última, yo creo, y estaríamos. Sí. Ya. Una vez que ya hemos terminado, hemos hecho toda la fase de lo que sería la nariz, me voy a ir hacia abajo, aquí mismo donde está el nudito, para rematar, ¿ya? Entonces me voy ahí y remato. Ahí. Igual se va a pegar después con cuando peguemos la moñita, así que
no es necesario dar tantas puntaditas. Entonces nos quedaría de esta manera. Y ahora vamos entonces a aplicar un poquito de rubor. Aquí lo recomendable es utilizar un color que se note en el negro, ya que igual a veces se pierde un poquitito, ¿ya? Aquí a este lado, por ejemplo, me faltó un poquito más de pincel seco, entonces se nota un poquito menos el rubor. Pero nos quedaría entonces de esta manera, ¿ya? Y ahora podemos entonces dibujar lo que sería todas las otras partes del rostro. Los dos puntitos, como son muy chicos, los podemos hacer con un lápiz tiralínea, que es un lápiz de punta fina, que es de secado rápido y que, si bien es cierto, no está hecho para utilizarlo en la tela, igualmente sirve porque no se expande al utilizarlo. Igual siempre les recomiendo que utilicen en una parte, en un pedacito de alguno de las telitas de la misma tela que ustedes estén utilizando para el proyecto, para ver cómo funciona, ¿ya? Antes de ir directamente al proyecto. Como les decía, los ojos lo pueden hacer con el tiralínea, pueden hacerle dos rococó, pueden colocarle dos perlitas muy pequeñitas, o bien pueden hacerle con pintura negra dos puntitos, ¿ya? Yo aquí lo voy a hacer con el tiralínea, porque como les digo, son dos puntitos muy chiquititos, entonces puede hacerse fácilmente con el tiralínea, ¿ya? Luego voy a marcar entonces mi boquita. Ahí están las dos rayitas que yo les decía que de repente no se notaban al momento de hacerlo anteriormente con el lápiz blanco. Y ahora voy a trazar la sonrisa con mi tiralínea, ¿ya? Voy a volver a remarcar, porque si se fijan queda muy suavecito, ¿ya? Y entonces necesitamos que se note un poquito más, entonces vuelvo a remarcar. Yo estoy utilizando un tiralínea 0,2, pero perfectamente pueden utilizar uno un poquito más gruesecito, ¿ya? Y ahora vamos a pintar sus cejitas de esta manera, ¿ya? Ahora viene la parte un poquito, no sé si complicada, porque es muy chiquitito lo que vamos a hacer, pero aquí es una opción. Lo pueden dejar así, tal cual, y ya se ve muy lindo. Obviamente que todavía nos faltan dos pequeñas cosas, pero lo pueden dejar así y ya su carita está bien, ¿ya? Pero yo usé en el original dos pequeños como dientecitos del murciélago. Como es muy pequeñito, apenas puedo marcarlo con el lápiz, así que lo voy a marcar, pero luego lo voy a pintar un poquito más pequeño, ¿ya? Igual en el molde viene el dibujito de los colmillos, ya que serían sus colmillos. Entonces un poquito más hacia acá, pero obviamente que con el lápiz, como no es punta fina, se tiende un poquito a perder. Voy a utilizar un poquito de agua, pincel, un platito donde pueda un poquito escurrir la pintura, y lógicamente la pintura blanca en este caso, porque lo vamos a pintar porque sus colmillos son blancos, ¿ya? Se ocupa muy poquita pintura, así que voy a sacar un poco de pintura y lo voy a colocar en el plato. Si la pintura que están utilizando es un poquito más líquida, no hace falta ponerle agua, ¿ya? Pero si no, hay que ponerle para que se diluya bien al momento de pintar en la tela, ¿ya? Y luego con el pincel
vamos a pintar esos colmillos. Le voy a dibujar mejor con el pincel donde deberían ir los colmillos y el tamaño que deberían tener. Se nota mejor que con el lápiz, ¿ya? Entonces sería más o menos así. Uno me queda un poquito más chico, pero ahora lo vamos a arreglar al momento de pintarlo. Y ahora lo vamos a rellenar con la pintura para que queden marcados. Entonces me quedaría de esa manera, ¿ya? Pueden volver a repasar si es que encuentran que sea necesario, ¿ya? Una vez que ya hemos pintado nuestra carita, vamos a volver a trabajar con el pincel seco, pero en este caso van a ser en las alas, ¿ya? Vamos a tomar entonces la pintura, el pincel viejo, y vamos a descargar la pintura en nuestra servilleta o pañito viejo, ¿ya? Y luego vamos a pasar por cada una de las separaciones de las alas, ¿ya? Por ejemplo, ahí, fuera, entonces nos debería quedar más o menos así. Aquí fue mucho, entonces esta parte donde están los bordes, pero si se fijan, miren, para difuminarlo un poco basta con utilizar un pañito o la misma servilleta y difuminamos un poco para que nos quede de esta manera. Hacemos lo mismo entonces en la otra. Todavía nos queda un poco de pintura en el pincel, por lo tanto volvemos a utilizar el mismo pincel en todas las separaciones de y en esta parte de acá. ¿Por qué aplicamos aquí el pincel seco? Porque lo que hace el pincel seco es que cuando deja estas separaciones sin la pintura, hace como que hubiera una profundidad aquí, ¿ves? Se fijan, y como que esto estuviera levantado, y es como el efecto que tienen más o menos sus alas, ¿ya? Ahí. Y tendríamos entonces lo que serían sus alitas. Ahora para lo que es la moña, ya todos más o menos saben hacer una moñita, ¿cierto? Tienen una tira larga, lo doblan, ¿cierto?, a la mitad, y luego aquí amarran o cosen, y luego les quedaría entonces la moñita de esta manera, ¿ya? Ocupé una tela de algodón igual, esos restos que quedan por ahí desechados, estampada en color rojita. Y aquí lo pueden coser o bien lo pueden pegar con silicona. Lo vamos a pegar justo en donde hicimos, ¿cierto?, el nudito, para que no se note. Apretamos un poquito. Por último vamos a colocar un poquito de cáñamo en nuestra aguja. Utilizamos una aguja que obviamente sea el hoyito grande para poder pasar, ¿cierto?, el cáñamo. Y vamos a pasar en la parte de arriba por detrás de la costura. Hacemos un pequeño pespunte y aquí hay que tener un poquito de fuerza porque lógicamente cuesta un poquito pasar. Espérenme, no había puesto todo el cáñamo en la aguja y por ende pasó solamente una hebrita.
Entonces, como les digo, aquí cuesta un poquito pasar porque el hoyito que hemos hecho con la aguja es mucho más chico que obviamente que todo lo que tenemos que pasar con el cáñamo que más encima es doble y hay que pasarlo hacia el otro lado. Más encima está justo ahí en la zona de la costura, entonces cuesta un poquitito, ¿ya? Una vez que lo hemos pasado, vamos a amarrar en la parte de arriba. Igual aquí pueden colocarle una cinta más delgada, puede ser una cinta negra o un cordón negro, pero me gusta más onda rústico, estoy acomodándolo, me gusta utilizar mucho el cáñamo. Hacemos un nudito en la parte de arriba y cerramos muy bien, y aquí cortamos un poquito el excedente y nos quedaría entonces de esta manera. Este es un pequeño como adorno para colocar, cierto, en la ventana o para hacer como un colgante de muchos de ellos y colocarlo, cierto, como colgante en la entrada de la puerta o también en la ventana. También los pueden colocar con los pinchos en un frasco y colocarlos todos ahí como adorno, por ejemplo en un centro de mesa, o pueden colocarlos también colgando, cierto, unos individuales y unos más largos y unos más bajos del cordón para que les queden unos más abajo y unos más arriba y poner varios. Bueno, eso sería todo entonces por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, espero ver muchos ahí murciélaguitos en las redes sociales y etiquétenme si es que suben el trabajo para que yo los pueda ver y comentarles. Muchas gracias. Chao, chao.